En el mensaje poderoso de los tres ángeles, que está en Apocalipsis 14, 6 al 12, se mencionan unos personajes malintencionados y se nos hace una advertencia sobre el plan de estos personajes para con este mundo. Y ese plan, que es perverso y muy engañoso, se está preparando desde hace un buen tiempo, porque el objetivo es alcanzar al mundo entero. Por eso que es vital y muy necesario entender y conocer quiénes son realmente estos personajes para estar claro acerca de ese malvado plan. Hola amigos, esto es La Biblia Dice. En el estudio anterior hablamos acerca de unos personajes que están en el mensaje de los tres ángeles. Y hoy vamos a seguir con esa misma temática, a conocer otros personajes más. Hoy estudiaremos acerca de la bestia de 10 cuernos de Daniel 7 y el dragón de 10 cuernos de Apocalipsis 12. Para esto vamos a comenzar con la primera parte. La primera parte dice: cualidades de la bestia de 10 cuernos, la cual es Roma. Para esto vamos a buscar el libro de Daniel, donde vimos que surgen unas bestias y que bíblicamente bestias representa reino, imperio. Vamos a leer Daniel capítulo 7, los versículos 23 y 24. Miren lo que dice la palabra de Dios. Daniel 7, 23, 24 dice: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Aquí vemos una característica de este reino, en el cual es Roma. Dice que sería la cuarta bestia, que sería el cuarto reino. Por lo tanto, si nos colocamos en el tiempo de Daniel hacia adelante, ¿ves? En el tiempo que estaba Daniel era Babilonia, luego siguió Medo-Persia, Grecia, y la cuarta bestia es el cuarto imperio, que fue Roma imperial. Ahora, yo quiero mostrarte rápidamente, por medio de los versículos, la secuencia de estos reinos, porque el mismo libro de Daniel nos muestra esa secuencia. Vamos a leer. Mira, por ejemplo, si leemos Daniel capítulo 5, los versículos 30 y 31, dice: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y los caldeos es los babilonios. Belsasar fue el último rey de Babilonia. ¿Y qué pasó esa misma noche cuando murió? Versículo 31 dice: y Darío, rey de Media, tomó el reino siendo de 62 años. ¿Estás viendo? Luego de Babilonia vino Medo-Persa. Y luego de Medo-Persa, ¿quién vino? Bueno, el reino de Grecia. Vamos a leer Daniel 11, versículos 2 al 4, dice: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. ¿Ves? El reino de Persia se iba a levantar contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente. En la Biblia, levantarse significa comenzar a reinar. Ese rey valiente es, del imperio griego es Alejandro Magno, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. ¿Sabes tú que esta profecía significa que cuando muere Alejandro Magno, siendo muy joven, 32 años tenía, como no dejó descendencia, no dejó hijo, entonces su reino fue dividido entre los 4 generales del reino de Grecia, o los 4 generales de Alejandro Magno, los cuales fueron Lisímaco,
Casandro, Ptolomeo y Seleuco. ¿Ves? Por eso dice que Grecia está representada por ¿qué? Un leopardo con 4 cabezas, porque se iba a dividir ese reino. La palabra de Dios se cumple perfectamente. Y luego del imperio griego, ¿quién vino? Vamos a seguir leyendo, ahí mismo en el capítulo 11 de Daniel, versículo 16. La Biblia dice: y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, haciendo referencia a Jerusalén, la cual será consumida en su poder. Te pregunto, ¿qué imperio destruyó, consumió a Jerusalén en los años 70 después de Cristo? No es otro que el Imperio Romano. Estamos viendo la secuencia, lo dice la Biblia muy claramente, y la historia confirma esa secuencia: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. La mujer se llama Roma imperial. Hay otra característica, el versículo 23 dice: el cual será diferente. ¿Qué significa que iba a ser diferente? Bueno, llegaría a ser un reino, un poder político, religioso o político eclesiástico. Porque mientras los otros imperios eran poder político, bueno, esta bestia se convertiría o llegaría a ser político religioso o político eclesiástico. Unión de la iglesia y el Estado. Otra característica importante que presenta esta bestia, que simboliza o representa al Imperio Romano, es que tenía 10 cuernos. Y aquí nos está profetizando que el Imperio Romano iba a ser dividido. Estos 10 cuernos significan que este imperio, que era poderoso, iba a llegar un momento que iba a ser dividido. Y sabes tú que en el año 476 el Imperio Romano se dividió a causa de una inestabilidad política debido a revueltas militares internas en el imperio por querer coronar otros emperadores. Y muchas tribus bárbaras, aprovechándose de esta inestabilidad que sufría el imperio, invadieron el Imperio Romano. Y cada una de estas tribus formó su nación independientemente. Y de esta división, por medio de la invasión de las tribus bárbaras, que crearon sus naciones independientes, bueno, se creó lo que hoy conocemos como Europa. Europa es la muestra de que el Imperio Romano se dividió. Pero esas naciones seguían gobernadas todavía por Roma. Y vamos a ver las naciones que se formaron por esas tribus. Por ejemplo, los francos formaron Francia, los lombardos, Italia, los anglosajones, Inglaterra, los suevos, Portugal, los visigodos, España, los alemanes, Alemania, los burgundios, Suiza, los herulos, estuvieron en el sur de Italia, los vándalos, norte de África, los ostrogodos, el norte de Italia. Pero realmente fueron más de 10 tribus o más de 10 naciones que se crearon. Y la pregunta es, ¿por qué entonces se nombran 10 cuernos? Porque no solamente aquí el problema no es lo que significan o lo que representan estos 10 cuernos realmente. Lo que quiere mostrar es que la división fue completa. El número 10 simboliza o representa totalidad, completo. Lo que está anunciando la profecía es que el Imperio Romano, que era un imperio poderoso, se dividiría completamente y totalmente. Y así sucedió, como la profecía lo anunció. Vamos a ver otra característica. Caemos en la siguiente parte, que dice: cualidades del cuerno. ¿Cuáles son las cualidades del cuerno que representa el papado? Bueno, mira, de esta bestia se levantaría un cuerno después de los 10 cuernos que hemos visto. Y esto muestra de que Roma seguiría gobernando, pero a través de este poder
político religioso o político eclesiástico que se levantó y dominaría a las naciones y el imperio romano seguiría. Vamos a ver el versículo. Vamos a buscar. Daniel 7:24 dice: los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantará 10 reyes, como hemos visto, la división del imperio romano. Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Ves? Se levantaría, la profecía está diciendo que se levantaría después de la división del imperio romano. Y así sucedió. Este poder eclesiástico surge después de la división. ¿La división ocurrió cuándo? Bueno, la división ocurrió en el año 476. Y sería diferente porque se levantaría como un poder político, eclesiástico o político religioso. Y en el año 533, el emperador Justiniano reconoce la supremacía eclesiástica del Papa o el obispo de Roma y lo llama la cabeza de todas las iglesias y de los obispos, a través de una carta que le envió al Papa Juan II. Y este estatus que recibió el Papa se legalizó oficialmente al siguiente año, en el año 534, en la segunda edición del Código. Entonces estamos viendo cómo la historia nos confirma el cumplimiento exacto de esta profecía. Otra característica importante que aparece en ese mismo versículo es que derriba a 3 cuernos, o a 3 reyes, o a 3 tribus bárbaras. ¿Sabes tú que cuando Clodoveo, el rey de los francos, o sea, de Francia, se volvió al cristianismo, supuestamente, bueno, comenzó su guerra contra los visigodos. Y eso fue en el año 508 aproximadamente. Y luego el emperador Justiniano, que reconoció o nombró al Papa de la Iglesia Católica Romana como gobernador sobre todas las iglesias y los obispos, su ejército, que fue el ejército católico, bueno, persiguió a los vándalos. Y esto fue en el año 534. Y luego ese mismo ejército, dirigido por el general Belisario, que era general del emperador Justiniano, ataca y expulsa de Italia a los ostrogodos, quedando entonces Italia libre de estas tribus que estaban en contra del gobierno de la Iglesia Católica. Y así que entonces la Iglesia tiene el camino despejado para comenzar su supremacía, lo que llamamos supremacía papal, a partir del año 538. Vemos cómo claramente la Biblia y la misma historia nos dice que la cuarta bestia de 10 cuernos es el imperio romano. Pero dice que derribó a 3. ¿Qué es lo que está mostrando o enseñando la profecía? Bueno, el número 3 significa perfección y carácter completo. Lo que está mostrando es una victoria total. Y vamos a verlo con el libro de Zacarías. Mira lo que dice Zacarías. Zacarías 13, los versículos 8 al 9 dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 3/3 parte y los fundiré, como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Cuando se habla de tercios, se está hablando 3 de 10. Por lo tanto, estamos viendo aquí que no solamente representa lo que es la destrucción de estas 3 tribus o de estos 3 cuernos. Lo que está mostrando es la victoria total sobre las 10 tribus bárbaras. Y así comenzó entonces la supremacía papal. Y está registrado
la acción de la Iglesia Católica en lo que es la Edad Media. Vamos a ver otra característica acerca de esta bestia en el mismo libro de Daniel 7, que es muy importante. Vamos a buscar. Mira lo que dice Daniel, capítulo 7, versículo 25, dice: hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esta característica, por ejemplo, que hablará palabras contra el Altísimo, lo vimos en el estudio anterior, es colocarse en el lugar de Dios y tomarse prerrogativas que solamente son divinas. Pero el versículo dice que también cambiaría la ley. Y vimos también que la misma Iglesia Católica dice que ellos han cambiado la ley porque supuestamente Dios le dio esa autoridad, cosa que es falso. Nadie tiene autoridad para cambiar la ley porque la ley es eterna. No se cambia. La ley revela el carácter de Dios y la Biblia dice que Jehová dice: yo no cambio. Por lo tanto, si Dios no cambia, quiere decir que su ley tampoco. Pero dice aquí, el versículo dice: y serán entregados en sus manos hasta tiempo y la mitad de un tiempo. Estamos hablando del lenguaje profético. Tiempo significa, o un tiempo significa un año. Tiempos en plural, 2 años y medio tiempo, la mitad de un año. Por lo tanto, estamos hablando de 1260 días, que simbólicamente o proféticamente representa 1260 años. Y el pueblo de Dios fue perseguido. Mira, en los primeros 3 siglos de la era cristiana, la iglesia primitiva, ¿ves? La iglesia de Cristo, fue perseguida por el Imperio Romano, por varios emperadores, como Nerón, Domiciano, Trajano, entre otros más. Y la persecución tuvo un descanso cuando Constantino supuestamente se convirtió al cristianismo. Y digo supuestamente porque él no abandonó sus doctrinas paganas, sino que la introdujo en la iglesia de Roma. ¿Ves? Introdujo la adoración de la diosa madre de Babilonia, que se llama Semiramis, con Tamuz en sus brazos. Y en Grecia se conoce como Afrodita, Diana, y en Roma, Venus, y en Egipto, Isis, con Horus en sus brazos. Está hablando de la misma diosa. Pero también introdujo la adoración al sol, adoración a los muertos, adoración al día del sol, que es el domingo, en inglés Sunday, día del sol. El festejo del 25 de diciembre por el Natalis Solis Invicti, que es el nacimiento del sol invicto, entre otras. Y cubrió todas estas doctrinas paganas con figuras cristianas. Por ejemplo, esa diosa de Babilonia, con su hijo Tamuz en sus brazos, dijo: no digamos que es Semiramis, sino que es María con Jesús. Y así sucesivamente. Cambiaron la solemnidad del sábado al domingo con la excusa de que Cristo había resucitado ese día. Entonces, cuando se introdujo estas doctrinas paganas a la iglesia, muchos fieles de Dios que estaban en contra, bueno, salieron, pero fueron perseguidos por la iglesia por no querer acatar o cumplir estas doctrinas que se introdujo. Y lo persiguió, dice la profecía, por 1260 años. Si la supremacía papal comenzó en el año 538 y sumamos 1260, bueno, caemos en el año 1798. ¿Y qué ocurrió en el año 1798? Bueno, es un evento importante para la Iglesia Católica. En la Revolución Francesa, hastiados, cansados, obstinados por el abuso de autoridad por parte de la Iglesia Católica y de los papas, bueno, el emperador de Francia envió su ejército militar a Roma. Y en ese año, en el año 1798, el ejército de Francia invadió a Roma y el general Berthier
que era el general del ejército, toma cautivo al papa de ese tiempo, que era el Papa Pío VI, y lo lleva cautivo a Francia, el cual lo dejaron exiliado en una prisión hasta el día de su muerte, que fue al siguiente año. Entonces estamos viendo cómo se cumple claramente la profecía. Por tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio proféticos, que son 1260 días. Y no es otra. Mire, querido amigo, esta bestia con 10 cuernos no es otra que Roma imperial, que luego se convirtió en Roma papal, por medio de ese poder político eclesiástico que surgió del antiguo imperio romano, después de la división del imperio en el año 476. Ahora vamos a la siguiente parte. Teniendo presente esto, que la bestia de 10 cuernos representa al imperio romano y que de ese imperio sale un poder político eclesiástico, ahora vamos a la siguiente parte, que dice: ¿quién es el dragón de 10 cuernos de Apocalipsis 12? Bueno, algo que tenemos que tener presente y es importante es que el capítulo 12 de Apocalipsis es un resumen del conflicto entre el bien y el mal. Y ahí muestra el dragón, que en primera instancia simboliza a Satanás, pero que también representa a esos príncipes, a esos gobernadores de este mundo que persiguen, que son utilizados por Satanás para perseguir al pueblo de Dios, al pueblo fiel de Dios, hasta el tiempo del fin. Y Apocalipsis 12 es un resumen acerca de ese conflicto. Pero antes de entrar en lo que es el dragón de 10 cuernos, es importante entender quién es esa mujer que se menciona ahí. Dice ahí, una mujer, Juan vio una mujer con una corona de 12 estrellas, vestida del sol de justicia y con la luna debajo de sus pies. Vamos a ver qué representa esas estrellas y ese vestido de sol. Mira, vamos a buscar Apocalipsis 1:20 dice, hablando acerca de las estrellas: el misterio de las 7 estrellas que has visto, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Estrellas representa ángeles. Ahora vamos a buscar Apocalipsis 22:12 y el versículo 14. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces estos ángeles, esos 12 ángeles, representan a las 12 tribus de Israel. Quiere decir que esa mujer que tiene una corona de 12 estrellas está hablando del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. El versículo 14 dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ello los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces estamos viendo que esa mujer representa el pueblo remanente de Dios, que era el pueblo de Israel y luego se convirtió en la iglesia cristiana por medio de estos apóstoles. ¿Y qué significa que esté vestida de sol? Bueno, vamos a buscar allí. También eso lo dice la palabra de Dios. Malaquías 4:2 dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Por lo tanto, este pueblo, este remanente, significa que está vestido de la justicia de Cristo Jesús. En Romanos 13:14 leemos: vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Por lo tanto, esta mujer representa a los fieles de Dios que guardan sus mandamientos, porque está vestido de la justicia de Cristo Jesús, que no es otra cosa que poder para guardar los mandamientos o la ley de Dios. Pero también se dice que está parada sobre la luna, o sea, está fundamentada en la palabra de Dios y en los escritos de los profetas. Esa es la mujer, el remanente del pueblo de Dios
que ha existido desde que entró el pecado en este mundo. Y el dragón perseguirá hasta el tiempo del fin. Ahora vamos a ver la característica del dragón que dijimos, este dragón de 10 cuernos. ¿Quién será? Vamos a ver. Apocalipsis 12:3 dice: también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El versículo 4 dice: y el dragón se paró enfrente de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El dragón, que representa a Roma, se para enfrente de la mujer, o sea, del pueblo de Dios que esperaba la llegada del Mesías. ¿Y qué hace este dragón? Por medio del imperio romano, que se para entonces enfrente de la mujer, dice, esperando a que ese niño naciera, que no es otro que Cristo Jesús. Mira, Herodes el Grande, gobernador de Roma, cuando supo de la llegada de un Mesías, de un rey, él intentó asesinar a Cristo Jesús siendo un bebé por medio de un decreto que se mataran a todos los bebés menores de 2 años. Esto tú lo puedes leer en Mateo 2. Y este Herodes el Grande era gobernador ¿de qué? Del imperio romano. Por lo tanto, este dragón de 10 cuernos representa entonces a esos gobernantes, a esos reyes, a esos líderes políticos, gobernadores de este mundo, de las naciones, que van en contra de la verdad y del pueblo de Dios y los persigue. Y esto será hasta el tiempo del fin, como lo muestra claramente el capítulo 12 de Apocalipsis. Pero otra característica que tiene este dragón es que tiene 10 cuernos. Es lo mismo. Es la misma profecía o el mismo personaje de Daniel 7, la bestia de 10 cuernos. Y ya hemos visto qué significan los 10 cuernos, que es la división del imperio romano, que se dividió totalmente. Por eso se menciona el número 10. Pero otra característica que aparece aquí en Apocalipsis 12, acerca del dragón y de la mujer, mira lo que dice. Vamos a leer Apocalipsis 12, el versículo 6 dice: y la mujer huyó al desierto. La mujer, te recuerda que es el pueblo de Dios, el pueblo fiel de Dios, que está vestido con la justicia de Cristo Jesús, que es obediencia a la ley de Dios. ¿Qué pasó con este pueblo? Representado por la mujer. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustentase. ¿Por cuánto tiempo? Por 1260 días. Y estamos viendo, como estamos hablando proféticamente, un lenguaje simbólico, un lenguaje profético. No fueron 1260 días literal, sino simbólico. 1260 años de lo que habla Daniel 7. El pueblo de Dios fue perseguido en los primeros siglos, como vimos, pero también en la Edad Media. ¿Dónde estaba el pueblo de Dios? Dice aquí en la Biblia claramente, estaba en el desierto. ¿Qué representa desierto? Bueno, estaba en un lugar solitario, apartados del mundo, eso es lo que significa desierto, con un decreto de muerte encima. Y el pueblo, por ejemplo, de los valdenses, estaban en las montañas del Piemonte, de Italia. Y los albigenses y hugonotes en las montañas de Francia, huyendo de la persecución papal para poder honrar y adorar a Dios libremente, como enseña su santa palabra. Esta mujer estaba en el desierto, la cual representa al pueblo fiel y verdadero de Dios. Por eso que Apocalipsis 12 nos da una vislumbre, nos muestra claramente quién es ese dragón de 10 cuernos. Y no es otro que Roma, que luego se convirtió en Roma papal. Y que la mujer no es la Virgen María. La mujer
con una corona de 2 estrellas, vestida de sol de justicia y con la luna de sus pies, que representa que está fundamentada en la palabra de Dios, es el pueblo que se mantiene fiel a Dios, guardando sus mandamientos. Y en el cual, al final de este capítulo, del capítulo 12 de Apocalipsis, dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estas son características importantes del verdadero pueblo de Dios. Y que ese dragón representa a las personas, a los líderes, a los gobernantes utilizados por Satanás, que son gobernantes de las naciones, para perseguir a ese pueblo fiel y verdadero. Ahora, conociendo quién es la bestia de 10 cuernos de Daniel 7 y quién es ese cuerno que se levantó, ese poder político religioso que se levantó después de la división del Imperio Romano en el año 476, y conociendo también quién es ese dragón de 10 cuernos de Apocalipsis 12, y entendiendo quién es la mujer, la cual es el pueblo remanente, el pueblo fiel de Dios, ¿qué debes hacer? Bueno, mira, primero, entender y conocer quiénes son realmente la bestia de 10 cuernos y el dragón de 10 cuernos. Segundo, mira, procurar ser vestido con la justicia de Cristo para guardar la ley de Dios y de esta forma ser parte de la mujer. Dios te está invitando a ser parte de la mujer, el cual es el pueblo remanente de Dios, que está vestido de la justicia de Cristo Jesús y por eso guarda la ley o los mandamientos de Dios y está fundamentada en la palabra de Dios. Tienen el testimonio y la fe de Jesús. Y debes procurar pertenecer a ese pueblo para que no seas engañado o engañada acerca de ese plan malvado de estos personajes malintencionados que tienen para este mundo. Mira, espero en mi corazón y en el nombre de Dios que tú aceptes la invitación que te hace Dios. Y estaré orando por ti. Y pídele a Dios, Señor, muéstrame el remanente y el camino verdadero para formar parte de tu pueblo que guardará tu ley. Que el Señor te bendiga grandemente. Nos vemos en el siguiente estudio, donde estaremos hablando de estos personajes para poder entender su plan y el mensaje maravilloso de los 3 ángeles. Que el Señor te bendiga grandemente.